¿Has oído hablar de las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón? Parece un número impresionante, ¿verdad? Pero, ¿qué significaban realmente estas alianzas matrimoniales para el reino de Israel y para el propio Salomón? En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en la fascinante historia de estas uniones y descubrir cómo moldearon el destino del reino de Salomón. Vamos a explorar no solo la magnitud de estas alianzas, sino también sus implicaciones más profundas. ¿Cómo ayudaron estos matrimonios estratégicos a expandir la influencia de Salomón y cuáles fueron los impactos inesperados y, muchas veces, dolorosos que surgieron? Vas a entender cómo la búsqueda de poder y estabilidad puede, a veces, llevar a desafíos y conflictos que nadie se esperaba. Acompáñanos y descubre cómo estas alianzas, inicialmente planeadas para traer riqueza y paz, acabaron moldeando el futuro de Israel de maneras complejas y sorprendentes. Salomón, hijo del rey David y de Betsabé, subió al trono de Israel tras la muerte de su padre, trayendo consigo una promesa de paz y prosperidad para el reino. Su reinado, que se extendió durante 4 décadas, es recordado por su extraordinaria riqueza, sabiduría y la construcción del magnífico templo de Jerusalén. Salomón heredó un reino fuerte y unido, pero sabía que mantener y expandir ese legado exigía algo más que habilidades administrativas. Necesitaba garantizar la estabilidad y la influencia de Israel en un escenario internacional competitivo. Desde el inicio de su gobierno, Salomón comprendió que la política antigua era un lío y estaba entrelazada con relaciones personales y alianzas estratégicas. Para afianzar su poder y asegurar la paz, recurrió a una práctica común en la época: las alianzas matrimoniales. Estos matrimonios no eran solo cuestión de afinidad personal, sino una estrategia política crucial. Al unirse con mujeres de diferentes naciones y culturas, Salomón pretendía crear vínculos diplomáticos y comerciales que beneficiaran a su reino de diversas maneras. En la antigüedad, los matrimonios entre miembros de la realeza o la élite eran usados a menudo como herramientas políticas. Estas uniones servían para establecer y reforzar alianzas entre naciones, garantizando paz y cooperación. En el caso de Salomón, sus 700 esposas y 300 concubinas no eran solo parejas personales, sino también representantes de diversas naciones y culturas. Cada matrimonio tenía un propósito estratégico, siendo un medio para sellar acuerdos políticos y comerciales que eran esenciales para la estabilidad y prosperidad del reino. Estas alianzas permitieron a Salomón expandir la influencia de Israel, estableciendo relaciones favorables con países vecinos y más allá. Con las esposas de naciones extranjeras llegaron no solo nuevos lazos diplomáticos, sino también oportunidades de comercio y acceso a recursos que podrían ser beneficiosos para el reino. Por ejemplo, al casarse con mujeres de regiones ricas en minerales preciosos o especias, Salomón se aseguró de que su reino se beneficiara de estas riquezas, consolidando su estatus como una potencia económica y política. Además, estas uniones también ayudaban a mantener la paz. Al casarse con princesas y mujeres de reinos vecinos, Salomón reducía la posibilidad de conflictos y hostilidades. Estos matrimonios eran una forma de garantizar que los vecinos fueran aliados y no adversarios, creando un ambiente más estable y seguro para el reino de Israel. Sin embargo, estas alianzas no estaban exentas de complicaciones. La entrada de diferentes culturas y religiones en la corte de Salomón trajo no solo oportunidades, sino también desafíos. La diversidad cultural y religiosa requería una gestión cuidadosa para garantizar que la unidad del reino no se viera comprometida por intereses contradictorios. Por lo tanto, las alianzas matrimoniales de Salomón eran una estrategia bien calculada, reflejando la importancia de las relaciones políticas y comerciales en la construcción de un reino poderoso y estable. Estas prácticas, aunque comunes en la época, tuvieron implicaciones profundas y duraderas para la historia de Israel, moldeando su destino de maneras que se harían evidentes en los años siguientes. Cuando Salomón asumió el trono de Israel, heredó un reino próspero, pero sabía que mantener y expandir esa prosperidad no era tarea fácil. En una época en que las alianzas diplomáticas se sellaban a menudo a través de matrimonios, Salomón usó su posición de rey para formar lazos estratégicos con varias naciones vecinas y más allá de las fronteras de Israel. Cada una de sus 700 esposas y 300 concubinas no era solo una pareja personal, sino también una clave para una red compleja de alianzas políticas y diplomáticas. La estrategia de Salomón era clara. Al casarse con princesas y mujeres de diferentes reinos, no solo fortalecía la posición de Israel en el escenario internacional, sino que también garantizaba la paz y la estabilidad en su propia región. Estos matrimonios servían como una forma de asegurar que los vecinos de Israel estuvieran más inclinados a mantener relaciones pacíficas. A través de estas uniones, estableció una red de influencia que ayudaba a prevenir conflictos y promover la cooperación entre naciones. Por ejemplo, al casarse con la hija del faraón de Egipto,
Salomón logró consolidar una alianza con una de las potencias más fuertes de la época. Este matrimonio no solo garantizó una relación amistosa con Egipto, sino que también facilitó el comercio y el intercambio cultural entre ambas naciones. Del mismo modo, al formar alianzas con otros reinos a través de matrimonios, Salomón buscaba crear un sistema de apoyo mutuo, donde el interés común por la paz y la prosperidad favoreciera la estabilidad política. Las alianzas matrimoniales de Salomón eran mucho más que simples acuerdos personales. Tenían implicaciones profundas y variadas para el reino de Israel. La principal motivación detrás de estos matrimonios era asegurar beneficios significativos que pudieran impactar positivamente la economía y la seguridad del reino. Vamos a explicarte mejor algunos de estos beneficios. 1. Acceso a recursos. Uno de los principales beneficios esperados de estas alianzas era el acceso a recursos preciosos y materiales. Al casarse con mujeres de reinos ricos en minerales, especias u otras mercancías valiosas, Salomón consiguió aumentar la riqueza y la prosperidad de Israel. Estos recursos fueron cruciales para el desarrollo de su infraestructura y para mantener al reino en una posición económica fuerte. 2. Protección militar. A través de estas alianzas, Salomón también buscaba garantizar la protección militar de Israel. Los matrimonios con princesas de naciones poderosas podían asegurar apoyo militar en tiempos de crisis y ayudar a disuadir a posibles enemigos. Esta protección ayudaba a mantener la seguridad en las fronteras de Israel y a asegurarse de que el reino no fuera amenazado por ataques de potencias vecinas. 3. Estabilidad política. Uno de los mayores beneficios de estas alianzas era la estabilidad política. Al crear lazos fuertes con otras naciones, Salomón logró reducir la probabilidad de guerras y conflictos internos. Estas alianzas también ayudaban a consolidar el poder de Salomón, creando un ambiente de gobierno más cohesionado y menos susceptible a descontentos o rebeliones. 4. Comercio y desarrollo económico. Las alianzas matrimoniales también abrieron puertas para nuevas rutas comerciales y oportunidades económicas. Con acuerdos que facilitaban el comercio entre naciones, Israel pudo expandir sus mercados y aumentar su influencia económica. Esto no solo beneficiaba a la economía local, sino que también ayudaba a fomentar el crecimiento y la innovación en el reino. Por lo tanto, las alianzas matrimoniales de Salomón fueron una herramienta estratégica cuidadosamente planificada para lograr una serie de objetivos políticos y económicos. Estos matrimonios estaban diseñados para fortalecer la posición de Israel, garantizar su seguridad y promover la prosperidad, reflejando la visión de un rey que sabía que la estabilidad y el éxito de su reino dependían de una sólida red de relaciones diplomáticas y comerciales. Salomón, conocido por su sabiduría, riqueza y poder, tenía un punto débil que empezó a corromper su corazón: su amor por muchas mujeres, especialmente extranjeras. Se casó con mujeres de varias naciones, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, naciones que no adoraban al Dios de Israel. Estas uniones, inicialmente vistas como estrategias diplomáticas para mantener la paz y la estabilidad, trajeron una consecuencia espiritual devastadora. Cada una de estas esposas traía consigo sus propias tradiciones, costumbres y, sobre todo, sus creencias religiosas. Con el tiempo, la influencia de estas esposas fue en aumento. No solo practicaban sus religiones en Israel, sino que también empezaron a persuadir a Salomón para que permitiera la adoración de los dioses de sus culturas. El rey, para agradar a sus esposas y mantener la armonía en sus relaciones, cedió. Así, el corazón de Salomón, que al principio estaba completamente dedicado al Señor, comenzó a desviarse. La situación se volvió aún más crítica cuando Salomón no solo permitió la adoración de dioses extranjeros, sino que también ordenó la construcción de altares y templos para estos dioses. Cerca de Jerusalén, el propio Salomón supervisó la edificación de lugares de adoración para dioses como Quemos, el abominable dios de los moabitas, y Moloc, la deidad de los amonitas. Estos lugares se convirtieron en centros de culto y prácticas paganas, en contraste directo con el magnífico templo que había construido para el Dios de Israel. Este compromiso espiritual resultó en un ambiente de pluralismo religioso en Israel, donde el pueblo, antes devoto exclusivamente al Señor, comenzó a dividirse y mezclarse con prácticas idolátricas. La presencia de estos altares y la tolerancia al culto de falsos dioses fue una traición directa al pacto que el Señor había establecido con Israel. Salomón, quien había recibido una sabiduría sin igual y un reino de prosperidad, terminó comprometiendo su lealtad al permitir que estas influencias paganas penetraran en su reino. Esta apertura a la idolatría tuvo consecuencias profundas y duraderas. La historia nos muestra que esto fue el comienzo de la caída espiritual de Israel, llevando a la nación a un periodo de división y debilidad, donde la lealtad al Señor se hacía cada vez más rara. La introducción de prácticas religiosas extranjeras, incentivada por las propias esposas de Salomón,
se convirtió en una piedra de tropiezo para el pueblo, alejando a muchos de la verdadera adoración al Dios de Israel. Lo que comenzó como una estrategia para fortalecer alianzas políticas, acabó siendo uno de los mayores desafíos espirituales del reinado de Salomón. Su tolerancia e indulgencia hacia las creencias paganas trajeron una mezcla peligrosa que comprometió la fidelidad de Israel al Señor. La historia nos recuerda que, por muy sabio y bien intencionado que uno sea, las influencias externas pueden, si no se controlan, desviar hasta el más fuerte de los corazones. Las alianzas matrimoniales de Salomón, aunque inicialmente efectivas para consolidar poder y expandir su influencia, trajeron consigo desafíos internos que resultaron devastadores para la estabilidad del reino. Con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, la corte de Salomón se convirtió en un mosaico de culturas, tradiciones e intereses divergentes. Cada una de estas mujeres no solo trajo sus propias creencias religiosas, sino también sus propias expectativas e influencias políticas. Estas diversas alianzas crearon un ambiente de favoritismo y competencia dentro del palacio. Esposas y concubinas luchaban por privilegios, beneficios y por asegurar un lugar destacado para sus hijos en la sucesión al trono. Esta atmósfera generó divisiones internas que se intensificaron con los años. Tras la muerte de Salomón, esta inestabilidad se volvió insostenible, culminando la división del reino en dos partes: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La ruptura no fue solo una cuestión geográfica, sino que reflejó la profunda desunión que las alianzas matrimoniales habían sembrado. Durante el reinado de Salomón, el peso de estas alianzas comenzó a manifestarse en forma de tensiones y conflictos internos. Aunque el rey era conocido por su sabiduría y diplomacia, el vasto número de alianzas generó una administración compleja y sobrecargada. La necesidad de satisfacer los intereses de tantas naciones extranjeras, además de mantener el control sobre un reino vasto y diverso, llevó a un gobierno centralizado que, sin embargo, se distanciaba de las necesidades del pueblo común. La imposición de tributos pesados para mantener el lujo de la corte y financiar los proyectos monumentales, como el templo y el palacio, aumentó el malestar entre la gente. Algunos grupos dentro de Israel comenzaron a cuestionar la lealtad de Salomón y su manera de gobernar. La presión fue aumentando hasta culminar en rebeliones tanto durante como después de su reinado. Una de las más sonadas fue liderada por Jeroboam, un oficial destacado que aprovechó el descontento general para desafiar la dinastía davídica y, finalmente, dividir el reino. Estos conflictos no surgieron de la nada, fueron avivados por la diversidad de intereses traídos por las alianzas con naciones extranjeras. Las prioridades de estas naciones no siempre coincidían con el bienestar de Israel, lo que generaba tensiones y debilitaba la cohesión interna. La administración de Salomón, que al principio era un ejemplo de sabiduría y prosperidad, acabó marcada por tensiones constantes y el presagio de un periodo de inestabilidad. Las alianzas matrimoniales de Salomón, que en teoría debían garantizar la paz y la prosperidad, resultaron ser una espada de doble filo. A corto plazo trajeron riqueza y seguridad, pero a largo plazo sembraron divisiones internas e inestabilidad política. La sabiduría de Salomón, tan famosa en cuestiones jurídicas y comerciales, no logró prever el impacto devastador que estas alianzas tendrían sobre el futuro de Israel. Esta historia nos enseña que las decisiones que parecen ventajosas al principio pueden convertirse, con el tiempo, en fuentes de conflicto y desunión. En el apogeo del reinado de Salomón, la riqueza y la influencia de Israel eran indiscutibles. Sin embargo, detrás de todo el esplendor del reino, había una creciente tensión espiritual. Al traer a Israel esposas de diversas naciones, Salomón también abrió la puerta a prácticas religiosas ajenas al pueblo de Dios. Altares y santuarios dedicados a dioses extranjeros comenzaron a surgir en Jerusalén y sus alrededores, como resultado de las presiones y demandas de estas mujeres, que querían seguir adorando a sus dioses. Esta situación generó un gran malestar entre la gente, y sobre todo, entre los líderes religiosos de Israel. Los sacerdotes y profetas, que eran los guardianes de la fe y las tradiciones del pueblo, empezaron a notar cómo estas prácticas estaban alejando a Israel de su devoción exclusiva al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo, que había sido enseñado desde los tiempos de Moisés a adorar solamente al Señor, empezó a cuestionar las decisiones del rey y a resistirse en silencio a esta nueva realidad. Para los líderes religiosos, estaba claro que el desvío de Salomón ponía en peligro la identidad espiritual de la nación. El pacto mismo que Dios había establecido con Israel estaba en riesgo. Como resultado, surgieron críticas y murmullos que, aunque no siempre se manifestaban públicamente por miedo al poder del rey, se fermentaban en las capas más profundas de la sociedad. Crecía el sentimiento de que la nación se estaba alejando del camino que Dios había trazado para ella. Con el paso de los años,
el impacto de estas alianzas matrimoniales se hizo evidente. Muchos en Israel, influenciados por la presencia constante de cultos extranjeros, empezaron a apartarse de la adoración al Dios de Israel. Esta apostasía, el abandono de la fe, fue un golpe profundo a la alianza que el pueblo tenía con Dios. Salomón, otrora sabio y devoto, fue seducido por las creencias de sus esposas, y en sus últimos años, él mismo permitió y participó en estas prácticas, un cambio que provocó aún más resistencia y tristeza entre aquellos que seguían siendo fieles. Después de la muerte de Salomón, la situación empeoró. El reino se dividió, y con la división, los conflictos religiosos se intensificaron. En el reino del norte, Israel, hubo una mezcla aún mayor de prácticas paganas, y en el reino del sur, Judá, empezaron a surgir intentos de restauración de la verdadera fe. Algunos reyes, como Asa, Ezequías y Josías, lideraron movimientos de reforma espiritual, destruyendo altares paganos e intentando traer al pueblo de vuelta a la adoración exclusiva al Dios de Israel. Estas reformas no fueron fáciles y se encontraron con resistencia. Al fin y al cabo, muchos ya se habían acostumbrado a los cultos extranjeros, y los intereses políticos y comerciales ligados a estas prácticas hacían que el cambio fuera un desafío. A pesar de todo, los líderes comprometidos con la pureza de la fe perseveraron, promoviendo campañas intensas para eliminar la idolatría y restaurar los valores espirituales que una vez habían definido a la nación. La historia de las alianzas matrimoniales de Salomón es un ejemplo claro de cómo decisiones que parecen estratégicas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Lo que comenzó como un intento de fortalecer el reino mediante matrimonios políticos terminó generando una crisis espiritual que erosionó las bases de la relación entre Israel y su Dios. Esta narrativa nos advierte sobre el peligro de los compromisos espirituales en nombre de beneficios temporales y subraya la importancia de mantener la fidelidad, incluso en medio de presiones culturales y políticas. Cuando miramos al reinado de Salomón, una de las figuras más célebres de la historia bíblica, es imposible ignorar el impacto duradero de sus decisiones, especialmente en lo que respecta a sus alianzas matrimoniales. Salomón comenzó como un rey bendecido con una sabiduría y riquezas incomparables. Su gobierno se caracterizó por la paz, la prosperidad y grandes construcciones, como el majestuoso templo de Jerusalén. Pero a medida que crecía su fama, Salomón tomó decisiones que, con el tiempo, trajeron consecuencias dolorosas tanto para él como para la nación que gobernaba. Las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón no eran solo fruto de pasiones o caprichos, sino, principalmente, estrategias políticas. Cada matrimonio era un acuerdo diplomático que consolidaba lazos con reinos vecinos, garantizando estabilidad, comercio y alianzas militares. Sin embargo, el coste espiritual fue altísimo. Al abrir su corazón y su reino a culturas y religiones extranjeras, Salomón permitió que la adoración a dioses paganos penetrara en Israel. Se construyeron altares, florecieron cultos idólatras y, poco a poco, el corazón del propio rey se desvió. Esa serie de concesiones tuvo consecuencias que resonaron durante generaciones. Justo después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La unidad que se había construido con tanto cuidado a lo largo de los años se hizo añicos, y las raíces de esta división están directamente relacionadas con el desvío espiritual que comenzó con Salomón. El legado de sabiduría y grandeza que podría haber dejado quedó empañado por la falta de firmeza para mantener a la nación fiel al Dios que tanto le había bendecido. La historia de Salomón nos enseña que decisiones aparentemente pequeñas, como concesiones en nombre de la paz o el progreso, pueden tener repercusiones profundas. Es un toque de atención para líderes y particulares sobre el peligro de los compromisos que corroen la integridad espiritual y los principios que deberían guiar nuestras vidas. Salomón lo tenía todo: sabiduría, poder, riqueza y prestigio. Sin embargo, al final de su vida, se encontró espiritualmente debilitado y su reino al borde de la ruptura. Para los líderes, la lección es clara: el poder y la influencia nunca deben ejercerse a costa de los valores fundamentales. Las alianzas que parecen ventajosas a corto plazo pueden llevar al desastre a largo plazo si no se basan en principios sólidos. Para los particulares, la historia de Salomón es un recordatorio de que nuestro camino espiritual requiere una vigilancia constante. El desvío de Salomón no ocurrió de golpe, fue un proceso gradual, compuesto de pequeñas concesiones que, al acumularse, crearon una brecha irreparable. Al final, lo que define el verdadero éxito no es la acumulación de riquezas o poder, sino la capacidad de mantener la integridad, incluso ante las mayores tentaciones y presiones. Salomón, el rey más sabio de la historia, cayó en las trampas que él mismo debería haber evitado.
Su experiencia nos desafía a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra fe y nuestros valores inquebrantables, independientemente de las circunstancias. Si queremos dejar un legado duradero, es necesario construir sobre la roca firme de la verdad y no sobre las arenas movedizas de los compromisos convenientes. Ahora que hemos explorado las consecuencias de las alianzas matrimoniales de Salomón y el impacto devastador que tuvieron en su reinado y en el futuro de Israel, es hora de entender cómo llegó a la cúspide de su riqueza y poder. Si quieres saber cómo Salomón se convirtió en el rey más rico de la historia y cómo construyó un imperio de oro y tesoros incomparables, no te pierdas el vídeo que tienes ahora mismo en tu pantalla. Vamos a sumergirnos en la historia de la riqueza de Salomón, sus fuentes y las estrategias comerciales que le convirtieron en una leyenda. Solo tienes que hacer clic en la tarjeta ahora para verlo. Nos vemos.